glorificado sea el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Y para el día de hoy vamos a tener la lectura de los 2 últimos capítulos que contienen la epístola del apóstol Santiago, es a saber, los capítulos 4 y 5. Con esto ya cerraríamos en este hermoso libro para iniciar entonces el lunes con la carta del apóstol Pedro. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración. Oramos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar en pos de ti. Guíanos, Señor, limpia nuestras vidas a través de tu palabra. Bendice cada hermano que ya está conectado con nosotros desde los distintos países, Señor. Que en ellos se puedan cumplir tu promesa dicha a través de tu profeta. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 4. Escuchemos. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatid y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa: el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Ea ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos mercadería, y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno, seguimos recibiendo cátedra del apóstol Santiago. Cuántas verdades, cuántas formas, hermanos, en las cuales el Espíritu de Dios nos insta a tener una conducta digna de sus representantes en la tierra. El orgullo es el principal generador de luchas, de contiendas, de guerras. Qué triste, ¿verdad? Y esto se genera en la mente, en el corazón. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿De dónde nacen? ¿No nacen de nuestras pasiones, las que están combatiendo en nuestros miembros? Y él expresa: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y es que no podemos alcanzar. Combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos, porque no lo pedimos. Y pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Fíjense las verdades que nos recuerda el apóstol Santiago, así como Jesucristo lo expresó, que del corazón nacen los adulterios, nacen las guerras, los homicidios, todo esto nacen de estos sentimientos que se empoderan del corazón del hombre, que se asfixia en el pecado, en la maldad. Oh, almas adúlteras, nos dice, no sabemos, ¿acaso que no hemos entendido que al estar en armonía con el mundo, al ser amigos del mundo, automáticamente nos convertimos enemigos de Dios? Cualquiera del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, solamente con querer, automáticamente se constituye enemigo del Todopoderoso. Pues que pensamos que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, así como lo expresa Génesis capítulo 6 versículo 5 y el libro de Números, porque Él nos da mayor gracia, y por eso Él nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, hermanos. Entonces nos damos cuenta que en contraste con la sabiduría celestial que produce una atmósfera de paz, en la cual crecerá esa semilla de la justicia, la sabiduría terrenal da lugar a una perenne lucha interpersonal, y la causa reside aún en esa naturaleza conflictiva y egoísta. Estas almas adúlteras, y este es un término metafórico usado en el Antiguo Testamento para referirse a aquellos que rompen sus promesas de amor con Dios y servicio a Dios, antes de seguir a Dios, y se va a los ídolos, algo ilícito en complicidad con el mundo y alejamiento y hostilidad hacia Dios. No podemos estar en modo camaleón. Cuando estamos en el mundo, nos vivimos como el mundo, y cuando estamos en la iglesia, nos vestimos y nos conducimos como meros cristianos. Pero así no conviene, hermanos. Necesitamos estar bien definidos en el marco de la santidad que Dios ha establecido para sus hijos. No podemos permitir que las corrientes mundanales nos envuelva y nos involucra. Entonces queremos estar bien con Dios y con el diablo. No es así. No hay comunión la luz con las tinieblas. No puede existir la comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Cuál es el secreto para que nosotros podamos enteramente resistir y salir triunfante de las luchas y de las tribulaciones? Nosotros estamos llamados a resistir
por medio de esa fe que es humilde, a esa humildad que es totalmente opuesto al orgullo egoísta y a la ambición centrada en sí misma, que tristemente caracteriza la actual era de esta maldad. Y el egoísmo es la esencia de los mundanos. Por tanto, ser alguien centrado en sí mismo es estar enemistado en Dios. ¿Cómo poder vencer? ¿Cómo poder alcanzar esta demanda que el Espíritu de Dios nos da por medio de esta carta? Pues en el versículo 6 tenemos la respuesta. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Nosotros, si queremos alcanzar esa gracia, debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Y de esto el resultado será un sometimiento pleno y voluntario a Dios. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¡Ay, qué cosa tan linda nos revela su palabra! La resistencia. Así como encontramos, perdonen la comparación, pero hay como bacterias que crean resistencia a los antibióticos y por más que se ataquen, ellos se resisten y se multiplican a morir. Y algo parecido así estamos llamados a hacer, resistirnos a las invitaciones del pecado, del mal, que se muestran tan apetecibles. Hermanos, cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos ofrendando nuestra voluntad, nuestro querer. Y no solamente someternos a la voluntad, es cerrarle la puerta al diablo. A veces jugamos con el diablo, a veces tentamos al diablo a que nos tiente, hermanos. Tenemos que resistir, lo malo es malo. Dibújenlo como lo dibujen. Es malo. El pecado de la antigüedad es el mismo pecado de hoy en día. No podemos caer en dos opiniones, ¿será o no será? Y entonces a veces queremos entrar al cielo, pero con lo mínimo, con lo que, no, tenemos que llevar la cruz de Cristo a cuesta, vivir enteramente para Él, conforme a Él nos ha mostrado. Acerquémonos a Dios de esa manera, con sujeción, con humildad, con sencillez de corazón, y Él, por supuesto, que no nos va a dejar esperándolo con los brazos abiertos. Él se acercará a nosotros. Limpiamos esas manos, limpiemos esas manos, y todos los que estén inconstantes, de doblado ánimo, purificados nuestros corazones, saquen toda duda, toda aspereza, toda inconstancia, que podamos enteramente entender que es más fuerte el que está con nosotros y el que nos ha llamado a pelear la buena batalla de la fe, no dudando, no creyendo, de aquí el muerto ya nada sabe, y ahí eso es mentira, que habrá un infierno, que habrá un castigo, que habrá un cielo, ya. No tengamos ese doblado ánimo, permanezcamos asidos de la mano de Dios. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se va a convertir en lloro y vuestro gozo se va a convertir en tristeza. Por tal motivo, esos que se gozan hoy de los placeres mundanales, todo eso será transformado en lloro y en crujir de dientes. ¿Qué es lo que nos conviene entonces? Humillarnos delante del Señor, y de esa manera Él promete exaltarnos. Él promete ponernos en alto. La Biblia nos advierte que si nos exaltamos a nosotros mismos, esto va a dar lugar a una desafortunada caída. Pero si nosotros nos humillamos a nosotros mismos, esto será de bendición. Nos exaltará en este mundo el Señor, y en el venidero nos dará el mejor galardón. Hermanos, no debemos murmurar, y sigue haciendo frecuencia sobre el uso de la lengua. Qué importante este tema, definitivamente. No murmuremos del hermano, los unos al otro, que estemos murmurando y estemos juzgando al hermano, porque sabemos que si hacemos esto, estamos también murmurando de la ley. Y estamos siendo jueces de la ley, pero si hay alguien que juzga la ley, no está siendo hacedor de la ley, que es a lo que nosotros somos invitados a hacer,
sino caemos en el terrible terreno de del transformarnos en jueces. Cuidadito, el que juzga a otro para condenarlo es culpable de asumir la prerrogativa que solo pertenecen a Dios. Uno solo es el dador de la ley. ¿Saben quién es ese dador de la ley? ¿Quién es el que es el dador? Y ese puede salvar y perder. Él es el que puede salvar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No somos llamados a ser semejante a. Vamos ahora y decimos, mira, a veces decimos, nosotros nos jactamos del mañana y el mañana nadie lo tiene comprado. ¿Qué les parece? ¿Cuánta realidad? Y decimos, mira, mañana vamos a tal ciudad y vamos a hacer allá y vamos a comprar y vamos a ganar y es verdad lo que dice, ustedes no saben si vendrá un mañana, porque ¿qué es nuestra vida, hermanos? Es una neblina, es un vapor que aparece por un breve momento y ya se desvanece. ¿Y cuál debe ser nuestra postura? Y nos enseña el apóstol Santiago. Tenemos que expresar, mira, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, si Dios nos permite, si es la voluntad de Dios. Con esto estamos afirmando nuestra dependencia a Dios, que no haya jactancia en nuestro día a día, que no haya esa imposición de poder, de autoridad, de que yo tengo comprada la vida hasta determinado momento, mañana, pasado mañana, no sabemos, nadie sabe, a veces nos acostamos y no amanecemos, cuántas cosas, ¿verdad? Y esto nos enseña a reconocer lo frágil que es la vida. Nosotros no estamos, si nosotros fuéramos como cuando nacemos y sabemos, nos dicen después el tiempo, el día que nacimos, pero no sabemos el día en que morimos. Así como los productos cuando compramos y nos dice su fecha de vencimiento hasta allí, están buenos. Si nosotros nos dijeran así, bueno, vamos a vivir hasta tal fecha. El único que supo el tiempo en que iba a morir fue al rey Ezequías, que le dijo, bueno, te voy a dar 15 años. ¿Y ustedes creen que eso tuvo que haber sido terrible? Ay, ya he gastado 12 años. Ay, ya he gastado 14 años. Ya me falta un año para morir. Eso tuvo que haber sido terrible. De verdad que Dios es perfecto y sabe por qué no nos dice el día en que vamos a morir. Qué angustia debe ser eso. Así que el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos vivir siempre sujetos a su voluntad y presentándolo en cada uno de los planes que hemos de realizar. Por eso debemos de decir si Dios quiere, si nos permite, si el Señor Dios mediante, Dios primero y se puede hacer así, Dios siempre que guíe el timón de nuestras vidas. Y no jactarnos en la soberbia, que toda jactancia, toda, es mala. ¿Y saben qué? Si nosotros estamos siendo instruidos en lo bueno, necesitamos ponerlo por obra, porque ¿saben qué? El pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Y ya nosotros, por medio de la palabra de Dios, estamos aprendiendo a hacer lo bueno. Vivamos enteramente rendidos a la voluntad de Dios. Qué fácil es depender de Dios. Asidos de su mano y esperar en su voluntad. Humildes, sencillos como paloma. Sencillos como Él quiere vernos. Tomados totalmente de su mano. ¿Seguimos avanzando? Santiago, capítulo 5. He allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra,
y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Preciosas las enseñanzas de su palabra. Cuánta verdad nos imparte y cuánto aliento nos da. Fíjense que ya en este último capítulo de la epístola del apóstol nos habla sobre esos ricos que son opresores, que van a ser juzgados. No con esto está echando a condenación a todos los ricos, porque recordemos que hay ricos materialmente y también espiritualmente, que han entendido que todo lo que han recibido ha sido de la mano de Dios y se vuelven brazos ejecutores de la obra de Dios en la tierra. Así que esto no va para todos los ricos, esto va para aquellos que han tenido su confianza en la riqueza y que han amasado su riqueza en maldad, con cosas inadecuadas. Entonces le dice, mire, los ricos van a llorar y van a aullar por esas miserias que les van a venir, esas miserias que alcanzarán sus almas por no haberse alistado a través de la palabra de Dios, porque esas riquezas están podridas, esas ropas están deterioradas totalmente, y eso hablando de manera alegórica a la forma en que fueron adquiridas y cómo se depositaron en esas riquezas su confianza, haciéndose altivos, tomando el dinero de sus trabajadores, haciendo impíamente, porque es que el dinero, tener dinero se hace como cuando la persona toma agua salada, lejos de apagar su sed le da más sed. Así se convierten los ricos, quieren tener más y más dinero, no sabiendo que nada de eso van a llevárselo, todo va a perecer. Y cuando les toque estar frente al tribunal de Dios, ¿con qué irán a responder? Es para meditar, es para pensar. Recordemos, hermanos, que cuando un rico aparezca ante el tribunal de Dios, esas riquezas mal habidas
no lo van a proteger, al contrario, lo van a atacar. El Señor entonces de los ejércitos, el comandante de los ejércitos celestiales, les dará a ellos su justo pago. ¿Por qué? Porque el jornal de sus obreros claman, los que han trabajado en sus tierras, que han sido engañados, que no les han pagado a lo justo, esos clamores han de llegar a los oídos del Señor. A veces, quizás nos impasen, se llena de nuestro corazón de falta de paciencia, porque clamamos, pero hermanos, todas nuestras oraciones están en la redoma de Dios. Todas las injusticias que han llegado a ser, Dios en su perfección cumplirá su justo castigo. Los ricos opresores son como un animal engordado que no están conscientes de que el día de matanza se acerca. Y le dice, ustedes han vivido en deleite sobre la tierra, han sido disolutos y se han engordado en vuestros corazones. Y así les va a pasar como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo que no os ha hecho resistencia. Los ricos opresores han hecho estas atrocidades, han sido injustos, han controlado los tribunales utilizando el soborno y otras formas de injusticia, y su explotación del pobre a veces cuenta con sanción legal. Pero nada de esto pasará desapercibido. Dios es justo, Dios es santo, Dios dará a cada quien su justo pago. Pero nosotros, mientras tanto, debemos ser pacientes y debemos perseverar. Qué tremendo es esta palabra, la perseverancia. Debemos tener esa paciencia hasta que el Señor venga. Y toma como ejemplo al labrador que espera ese precioso fruto que quiere cosechar de la tierra, pero allí aguarda con paciencia hasta que esa lluvia desciende, la lluvia temprana y tardía, lo que le generará una pronta cosecha y la satisfacción de tener su sustento y la respuesta al trabajo diario realizado. El apóstol Santiago alienta a sus lectores a tener esa paciencia, recordándoles que la venida del Señor está cerca, momento en el que Dios cumplirá con su función de juez para recompensar al justo y castigar al malvado. Porque nos dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mientras tanto el justo seguirá viviendo por fe. Entonces nos revela que debemos tener esa paciencia y afirmando nuestros corazones, porque definitivamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, no nos quejemos unos contra los otros, para que no seamos condenados, porque el juez está allí a la puerta, está cerca, ya viene. Hermanos, tomad como ejemplo a esa vida de los profetas, cuánta paciencia, y hablaron en el nombre del Señor, y por eso son bienaventurados aquellos que sufren. Y fíjense cómo hace mención. Fíjense cómo dice el testimonio de los profetas, cómo expresa, y solo recordando los sufrimientos de Job se puede comprender y experimentar en lo íntimo el Señor como misericordioso y compasivo. ¿No han escuchado sobre la paciencia de Job y cuál fue el fin? El Señor, hermanos, es muy misericordioso. ¡Qué conexión tan linda toma el apóstol Santiago al recordar la vivencia de aquel gran justo de Dios, que fue altamente probado, pero que superada esa prueba el Señor lo bendijo y le multiplicó. Entonces eso nos debe dar motivo de resistir, de perseverar y de seguir creyendo en sus promesas. Pero sobre todo, hermanos míos, no debemos estar jurando, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, porque debemos tener un solo perfil, que sea solamente nuestro sí, sí y nuestro no, no.
para que no nos caigamos en condenación. Y originalmente el juramento era un intento de involucrar el carácter y la autoridad de Dios para respaldar un reclamo o una promesa, como lo dice Levítico 19 y Deuteronomio 23. Desde entonces, como a menudo sucede en nuestros días, se invoca el nombre del Señor para darle fuerza a algo trivial. Y el apóstol Santiago nos cita lo que dijo Jesucristo en San Mateo 5:37, insistiendo en que debemos ser honestos en lo que decimos y que después de un juramento cualquier fallo en cumplir nuestra palabra deshonra a Dios a la vista de la gente. Sigue anunciando entonces al decir atender a las necesidades específicas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Siempre habrá algún afligido. Bueno, la solución es hacer oración. ¿Hay alguno que está alegre, lleno de gratitud? Exprese su gratitud cantando alabanzas al Señor. ¿Hay alguno que está enfermo? Bueno, acudamos al llamado a los ancianos y ellos vendrán y le van a ungir con el aceite en el nombre del Señor. Y esa oración que se eleve al Padre en el nombre del Hijo salvará al enfermo. Y el Señor, óigase bien, será el Señor quien lo levantará, a tal extremo que si aún es consecuencia esa enfermedad del pecado, puede serle perdonado, pues le será perdonado. De modo que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, hermano. Esto es importantísimo, que oremos unos por otros para que esto traiga a nuestras vidas salud, porque la oración eficaz del justo tiene tanto impacto y hace muchísimo. Y nos daba entonces la iniciativa de recaer en el enfermo, que debe llamar a los ancianos, los cuales son oficiales de la iglesia. Su calificación se caracteriza como gente justa y madura espiritualmente, con habilidades especiales, particularmente en la esfera del discernimiento. Como supervisores ocupan posiciones de autoridad y son presumiblemente personas de fe y oración, y ungiéndoles con aceite. No se refiere a una medicación alguna o a la administración de una poción milagrosa, sino que es un símbolo de la consagración del enfermo y la gozosa presencia del Espíritu Santo, y en este caso para traer sanidad. El apóstol Santiago hace énfasis en el poder sanador de Dios por medio de la oración que acompaña al ungimiento con aceite. La oración de fe en el griego es literalmente la oración de la fe, y se refiere al don de fe que da el Espíritu Santo. Aquí la fe es concedida a uno más de los ancianos para que crean que el enfermo recibirá sanidad. Salvará se refiere a la restauración física más bien que a la salvación espiritual. La sanidad del enfermo podría indicar el perdón de aquellos pecados que hayan sido responsables de esa enfermedad particular. Recordemos algo, hermanos, no todas las enfermedades son causadas por el pecado, pero en algunos casos existe una relación entre ambos. Recordemos aquel paralítico que el Señor sanó y le dijo: no hagas una cosa, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Quiere decir que esa situación que él experimentó durante 38 años allí postrado era en consecuencia de sus malos actos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Habiéndose referido al lugar de la oración en relación con la enfermedad, el apóstol Santiago ofrece un resumen que ilustra el poder de la oración, las ofensas que pudieran cometerse, en lo que Santiago tiene sobre todo en mente como lo que puede estar en la raíz de la enfermedad de una persona en particular o de los creyentes en general. A pesar de ello, pues no recomienda una confesión general de pecados en público sin discreción alguna, aunque las faltas que hayan sido cometidas en público afectando a toda la iglesia deben ser confesadas ante ella. El apóstol Santiago se refiere específicamente a la confesión de los pecados ante los individuos que han sido injuriados por ellos. También hay un lugar para la confesión individual de pecados ante intermediarios consagrados, y quienes ofrecen sus oraciones en favor de los ofensores y les darán sabios consejos.
recordemos que Santiago destaca la efectividad de la oración, de esa oración del justo, y la oración efectiva se caracteriza por su seriedad, por su fervor, por su energía, y se ilustra en el ejemplo de que cita de Elías. Lo ilustra a través de este acontecimiento sobrenatural, cuando Elías, que es un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, él oró con ese fervor para que no lloviese, y el Señor le concedió esa petición, al igual que pasaron 3 años y medio sin caer lluvia del cielo. Cuando él volvió a orar, el Señor le trajo la respuesta y la lluvia cayó. Y a pesar de su grandeza, Elías sufrió y estuvo sujeto a las mismas sensaciones y a las flaquezas que todos experimentamos. La oración eficaz, la que produce milagros, no es un privilegio de unos pocos, como los apóstoles y los profetas. Todos los creyentes pueden orar unos por otros, con los mismos resultados, con las mismas formas en que elevemos a Dios esa oración. El Señor promete darnos su contestación, pero orando de la manera en que Él desea, porque el mismo apóstol Santiago decía: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para vuestros deleites, y así no deben ser las oraciones elevadas a Dios. Entonces, recordemos, hermanos, sobre lo que nos presenta Santiago sobre la oración de la sanidad, sobre la oración para milagros. Nosotros debemos de entender que esto que nos revela aquí la palabra es conocido como la sanidad divina. Así como en Éxodo 15:26 se le llama al pacto de la sanidad divina en el Antiguo Testamento, a esta epístola y a este capítulo de Santiago 5 del 13 al 18 se le considera el pacto de la sanidad divina del Nuevo Testamento. Y aquí el escritor consagra y afirma que aquellas personas enfermas a quienes los ancianos de la iglesia ungen con aceite y por quienes oran serán sanadas. Algunos críticos contemporáneos de la sanidad divina sostienen que el aceite era un producto medicinal en el cual se le daban masajes al enfermo, pero está claro que el aceite era considerado un símbolo de la acción del Espíritu Santo, quien está presente para glorificar a Jesús en las obras de sanidad. Y el texto establece explícitamente que el Señor, no el aceite, lo levantará. Qué precioso es su palabra. Y esta práctica probablemente se consideraba un sacramento como el bautismo y la cena del Señor lo son hoy en día. Y esto no debiera confundirse con la extrema unción que algunos cristianos llevan a cabo cuando la recuperación ya no es posible. Aquí hay una promesa de sanidad que aún está en pie y que debería ser respetada y practicada en nuestros días. Recordemos que el enfermo debe manifestar su fe al llamar a los ancianos, es decir, el liderazgo pastoral. Recordemos que lo que es la palabra ancianos, obispos, pastor, engloban personas consagradas, líderes espirituales en la iglesia de Dios. Tenemos que ellos deben de confesar los pecados, y la disposición del corazón son importantes en vista de que nuestro bienestar físico nunca está separado de nuestra salud espiritual ni está por encima de ella. La sanidad puede venir como resultado de la oración de la iglesia, del grupo o de la persona misma. La unción con aceite no es un ejercicio supersticioso, sino una acción profética por la que se declara que dependemos del ungido, que es Cristo Jesús, cuyo poder es ministrado por la acción del Espíritu Santo en nuestro medio. Ahora, el apóstol Santiago describe un nivel de oración el cual está más allá de la capacidad normal de cualquier creyente. La oración se fortalece con la participación directa del Espíritu Santo. La palabra griega que nos revela aquí, la palabra ferviente, no aparece en el texto original, y esta constituye una extensión del vocablo eficaz,
que sí aparece en el texto griego, y la palabra griega energeo significa eficiente o lo que es eficaz. Para entender plenamente la palabra energeo hace falta examinar otro pasaje donde se usa. El apóstol Pablo la empleó para describir el poder de la palabra de Dios al obrar esta de una manera especial en aquellos que creen. La premisa fundamental de la palabra griega energeo es que algunas cosas obra eficazmente. Aplicado al texto, esto sugiere que nuestro orar, cuando se llena del poder del Espíritu Santo, hace que sucedan cosas. Nuestras oraciones sí son efectivas. Es decir, ¿sientes alguna vez que no tienes absolutamente nada que dar a Dios? Pues bien, siempre puedes sembrar en la vida de otra persona una semilla de fe, de oración motivada por el amor. ¿Qué efecto tiene este tipo de oración? Salvará y sanará. Son virtualmente palabras intercambiables en el idioma griego, y enfermedad puede referirse a cualquier debilidad, inhabilidad o pecado, cualquier cosa negativa o equivocada en la vida. En otras palabras, hermanos, la oración de fe restaurará cualquier aspecto de la vida que no anda bien. Y cuando las personas elevan esta clase de oración, son sanadas mientras oran. Jesús también dijo que seremos perdonados mientras perdonamos. Experimentemos amor mientras amamos. Seremos bendecidos mientras bendecimos a otros. Dios nos da mientras damos a otros. Siempre podemos sembrar una oración de fe en la vida de otra persona. Hagámoslo con amor, con gozo, con espíritu de perdón, y esperemos que Dios multiplicará esa semilla en nuestra propia vida. Porque cuando nosotros nos esforzamos en ser instrumentos de Dios, recordemos que aquí el apóstol Santiago se vuelve de una discusión sobre la afección física para considerar la enfermedad espiritual, instando a la restauración de los que se han extraviado, en los versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver a ese pecador del error, de ese camino, salvará de muerte un alma, y esto será para cubrir esa multitud de pecados. La expresión entre vosotros sugiere que quien ha errado es un miembro de la iglesia. Además, la frase le hace volver no se limita a su original sentido de volverse del pecado a Dios, sino a la subsecuente experiencia del regreso a Dios después que un cristiano ha caído en pecado. Una persona puede extraviarse de la verdad del Evangelio, tanto en su conducta como en la fe o en ambas, ya sea en la doctrina o en lo moral. Descarriarse equivale a un serio abandono del modo de vida cristiano, no meramente a una diferencia menor de opinión en lo teológico o a una inconsistencia ética trivial. La verdad y el error son mutuamente excluyentes, y una persona camina en la verdad de Dios o en el error de su camino. Como el individuo descarriado es un cristiano, la muerte es aquí probablemente la muerte física que recibe a causa de sus pecados. Cubrirá. Traduce aquí un hebraísmo que significa perdonar o pasar por alto. El alma y los pecados cubiertos son los que han sido restaurados. Se procura perdón, trayendo al que se ha apartado al arrepentimiento y a la confesión de pecados, a ese pecador. Y es un término de arquero cuando le yerra al blanco, o de un viajero que se sale del camino con el que está familiarizado y se va por senderos torcidos, lo cual le hace perder la senda correcta. La palabra se refiere a uno que conscientemente se dedica a pecar, a un transgresor cuyos pensamientos, palabras y obras son contrarios a las leyes eternas de Dios. ¿Qué les parece toda esta maravillosa expresión de la oración sanadora? Cómo Dios nos habla a través de los tiempos. Y es importante. Hoy en día hay varias denominaciones cristianas que no practican la sanidad divina. No creen, hermano. Y eso es bíblico. Jesucristo hizo ese ministerio y de hecho fue donde se destacó de una manera amplia. Todos los enfermos eran traídos y todos eran sanados por medio de su palabra. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos, restauraba. Y Él nos dejó esa autoridad.
cuando expresa, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos y serán sanados solo en el nombre de Jesús. Esto sigue vigente, hermano. Gracias a su misericordia, nuestra iglesia sigue teniendo esta evidencia de que creemos en su nombre por medio de la oración del justo, de aquellos que se consagran a Dios y son tenidos por dignos de alcanzar esas peticiones. El Señor sigue obrando de manera gloriosa. Qué hermoso es nuestro Dios. No nos cansemos de permanecer firmes en su ley, de permanecer firmes en su verdad, de permanecer firmes en sus promesas, porque si queremos realmente decir que nuestra religión es verdadera, hay demandas, y esta nos las da la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude y nos permita tomar en consideración cada una de estas amonestaciones que nos está instruyendo. Vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque tú has sido, eres y serás nuestro pronto auxilio en medio de la adversidad. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera, Señor, nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a perseverar en ti. Bendice y guarda a tu pueblo, Señor, desde el apóstol hasta el grado menor. Cada joven, cada niño, cada anciano, cada enfermo está delante de ti, Señor. Ayúdanos a orar unos por otros como tú lo pides que hagamos, Señor, pues es agradable a ti. A orar por los que se han apartado de tu camino también, Señor. Ten compasión, tráelos por amor de tu nombre. Ayúdanos a tener compasión por el débil, por el necesitado, por el menesteroso. Ayúdanos a mirar como tú los miras, Señor. Guíanos, Señor, en todo tiempo. Te presentamos la conferencia que ha de celebrarse en pocos días, Señor, a menos de un mes. Que tu Espíritu Santo haga obras extraordinarias. Provee lo necesario a aquellos que desean ir, Señor. Ten misericordia. Ten piedad, Dios mío. Bendice a los organizadores y sobre todo a los hermanos que han de ir a buscar tu presencia divina por medio de los cultos de oración. Ayúdale, Señor. Quédate con nosotros. Ten misericordia de la paz del mundo, la paz en Israel, Dios mío. Los problemas que están en diversos países como es Finlandia, guarda a nuestra querida hermana Raiza, ten misericordia, dale sabiduría y temor en su corazón. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.